Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Actitud. 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 Comenzamos. Hola amigos, excelente día tengan todos ustedes. Es un gusto volverlos a saludar en esta nueva emisión de Actitud. Muchísimas gracias por sintonizarnos por todos los medios. Vamos a hablar el día de hoy de la actitud del dinero. Hoy que es tan importante y que a muchos nos tiene preocupados la cuestión económica del país, del mundo y pues principalmente la de la familia, la de la casa y etcétera. Hoy vamos a tener como invitada a nuestra amiga Gloria Lugo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitar. No, al contrario, es un placer siempre recibirte y pues vamos a entrar en materia. Hoy que es tan importante, ¿cómo podemos ver las posibilidades y cómo poder monetizar, o más bien cómo poder materializar en cuestión económica, pues aquello a lo que nos dedicamos, a lo que realizamos, lo que estamos haciendo al día a día? Porque muchas veces sí nos preocupa tanto esa situación de bueno, yo trabajo y no lo veo materializado, no lo veo en cuestión económica, no lo veo redituado. ¿De qué manera podríamos nosotros poder materializar en cuestión económica? Pues primero que todo yo considero que es identificar cuáles son pues aquellas creencias o aquellos bloqueos que nos impiden conectar con la abundancia y la prosperidad, o en este caso pues cada uno de nuestros negocios o nuestras profesiones, que las cosas como dicen, ¿no? Que las cosas se den, que las cosas fluyan. Es identificar qué creencias pues nos limitan, y pues una creencia limitante es aquella que nos quita ese poder para crear y materializar lo que nosotros deseamos. En cuestión de esto que tú platicas, ¿tú crees que es cuestión de actitud? ¿O la actitud que nosotros tenemos, o esa parte de decir, pues yo no merezco? ¿Es cuestión de merecimiento? Yo creo que la actitud es el resultado. Yo creo que la actitud es el resultado. Más, pero en el fondo existe más que la actitud. Es como esa punta del iceberg que dicen, esa es la actitud. Pero más que todo es el diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos. Ese diálogo interno que nosotros tenemos, y es con el que nos enfrentamos a cada situación de nuestra vida. La actitud es algo que se ve reflejado, pero es el trabajo interno para transformar ese diálogo que tenemos con nosotros mismos. Porque si nosotros nos enfrentamos a una situación en nuestra vida, ya sea ir a una entrevista de trabajo, o a solicitar, a licitar un proyecto, a presentar un producto a un posible comprador, es ese diálogo interno que nosotros tenemos y con el que nos presentamos en ese momento de nuestra vida. Y mucho de ese diálogo interno tiene que ver con nuestro sistema de creencias. ¿Qué creemos de nosotros? Exacto, entonces aquí podemos decir que prácticamente esas huellas, esas heridas que también se hablaban en el programa pasado, esas heridas de la infancia o esas creencias con las que crecemos, nos dan esa cierta limitación. Claro que sí nos dan esa cierta limitación, porque si nosotros estamos simplemente desde estas palabras, ¿no? Si nosotros decimos yo quiero, si nosotros decimos que la mayoría de todos, y yo hasta hace poco tiempo, yo decía es que yo quiero, pero cuando nosotros decimos yo quiero es porque
estamos hablando internamente desde la carencia. Queremos algo que en este momento no tenemos. Entonces, en lugar de decir yo quiero, es decir, debemos de transformar esas palabras en decir yo elijo. Por supuesto. Yo elijo. Porque si nosotros decimos yo quiero 100,000 pesos de ingresos mensuales, es porque yo en mi diálogo interno estoy reconociendo que no tengo el poder para accionar y crear esos 100,000 pesos de ingresos mensuales. Entonces lo quiero porque Lo necesito. porque lo necesito, Claro. porque estoy en la carencia. Pero si yo digo yo elijo, entonces yo conecto con mi poder de crear una realidad más afable para mí y para mi familia. Y es como vamos creciendo, ¿no? Y recordemos que vamos creciendo en un sistema de creencias limitantes o abundantes, ya sea el caso, porque nos dicen no puedes, no debes, no esto, no lo otro, y entonces nos vamos haciendo pequeños desde chiquitos, ¿no? Porque al final de cuentas crecemos en una sociedad, pues la primer sociedad o el primer núcleo en el que crecemos pues es la familia, y posteriormente la escuela, y posteriormente pues la sociedad con la que nos desenvolvemos, ¿no? Así es. Y entonces eso que vamos escuchando se va haciendo también como una costumbre, ¿cierto? Sí. Entonces eso nos limita a poder generar otro tipo de palabras, y esas palabras de debo es una obligación, ya no es una elección, ¿no? Digo, es la palabra que tú ahorita Sí. estabas diciendo. Sí, debo. O dicen que nosotros tenemos 7,000 pensamientos diarios, Ujú. en las 24 horas de nuestro día. Y que de esos 7,000 pensamientos, el 90% son pensamientos inconscientes. Y el 80% de esos 90 es repetitivo. Y no solo son los mismos pensamientos del día de ayer, de hace un mes, de hace un año, sino lo peor y lo más fuerte es que son pensamientos de nuestro transgeneracional, pensamientos que nuestra mamá nos dijo, pensamientos que nuestra abuela le dijo a mi mamá. Y es lo que va formando nuestro sistema de creencias limitante, que no nos permite ver otra realidad y no nos permite conectar con otra realidad, y hablando desde la física cuántica, pues con otro sistema, otro campo energético. Sí, ¿y qué tan cierto es esto y qué tan en boga está hablar de esos saltos cuánticos, de esa física cuántica, cuando en realidad pues se ha manejado toda la vida, ¿no? Y realmente antes lo veíamos así como una especie de boom charlatanesco, porque hablábamos de saltos cuánticos y lo veíamos en la televisión y lo veíamos en los programas, de dar ese paso tan agigantado, porque a veces es un paso pequeño que nosotros no lo percibimos, pero sin embargo el hacer un cambio, ahorita por ejemplo en una palabra, está haciendo también un cambio cuántico en mi interior. ¿Por qué? Porque somos agua, somos el 70% de agua, y va cambiando también nuestra biología, ¿no? Esa parte, no recuerdo el autor que hizo el experimento del agua, ¿no? Y cómo era la actitud o el movimiento del agua en un vaso de agua, que eran 2 vasos de agua cristalina. A uno le decía cosas afables, amorosas, y esa agua permaneció clara, y a la otra, a la que le decían cuestiones y situaciones negativas, no puedes, no debes, eres esto, eres lo otro, eres feo, se enturbió y llegó a ser un agua pues sucia. Y al contrario, también hicieron el experimento con agua de
del sistema de drenaje y le empezaron a decir cosas bonitas y empezó a cambiar molecularmente, empezó a cambiar su sistema, ¿no? Y también, pues nosotros somos agua, entonces también existe ese cambio, existe esa modificación molecular o celular que nosotros vamos transformando a veces nada más con una sola palabra. Así es. O simplemente estábamos hablando de esta parte de nuestro diálogo interno. Claro. Que dice, hay algo que recientemente yo, así, trabajando, haciendo este trabajo de expansión de conciencia, yo identifiqué, ¿no? Que dice la no suficiencia. Claro. Cuando nosotros tenemos ese diálogo interno y tenemos este sistema de creencias interno de que no nos sentimos suficientes, es decir, no me siento suficientemente bueno para esta postulación de este trabajo, no me siento suficientemente bueno generando ideas como empresaria, no me siento suficientemente buena mamá en muchos de los casos. ¿Qué pasa? Entonces nosotros conectamos con la falta de valor. Claro. Y hay algo que yo recuerdo de un gran profesor que le aprendí mucho y que me decía algo que es muy importante, que decía que el dinero es el efecto invisible de reconocerse valioso. Que cuando nosotros no nos reconocemos valiosos, no llega el dinero a nosotros. ¿Por qué? Porque si tú eres una empresaria y vas y presentas un proyecto, tú, si no te reconoces lo suficientemente valiosa, entonces este proyecto y este expediente que tú vas a ir a presentar, pues es tu sentir, solamente es un reflejo de tu sentir. Y si este expediente no tiene un sentir de no suficiencia, entonces pues definitivamente pues no vas a ganar la licitación, o tu producto no lo van a elegir, o a ti no te van a postular para una dirección, una secretaría. ¿Por qué? Porque es ese diálogo interno de reconocer nuestro valor. Y mucha gente, y ahorita, ¿no?, que está muy de moda esta parte del New Age, es que vibra bien y vibra alto, y es que debes de vibrar y debes de conectar con la frecuencia del amor o con la frecuencia de la abundancia. Pues sí, pero muchos de nosotros dicen, pues sí, conecto con la frecuencia de la abundancia y todo, pero realmente no nos lo creemos. Es eso, que número uno no nos los creemos, porque no solo es conectar, es hacer esa chamba interna, ese trabajo interno de identificar con qué creencias nosotros crecimos, en qué momento de nuestra infancia nos dijeron, no, es que tú no. Claro. Tú no, no, a ti no. Sí. Tú no lo mereces. Y a lo mejor nuestros padres no nos los dijeron con el afán de lastimarnos, sino porque es algo que a ellos le dijeron. Por supuesto. Amigos, ahorita continuamos con este tema. Vamos a hacer un corte. No se pierdan la segunda y tercera parte o cuarta, las que ustedes vayan pidiendo. Cuídense mucho, ahorita nos vemos. En un momento continuamos con Actitud. Actitud. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con Actitud. Actitud. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues ya volvimos con este tema y si nos sigues platicando, Gloria,
sobre esta situación de los padres, del no merecimiento o... Pues te digo, hay mucha gente y si tú te das cuenta, yo por ejemplo, yo soy mucho de analizar y observar estas personas de éxito, hombres y mujeres, Por supuesto. de éxito, y yo simplemente desde esta parte que ojalá que hagamos otro programa, ¿no? Del análisis del rostro, Sí. ¿no? ¿Cómo se ven estas personas poderosas? No me gusta usar el término empoderar, que está mucho de moda, porque no podemos empoderar lo que ya somos, y nosotros somos poder, y el poder nosotros lo tenemos. Es como si empoderáramos, es como si reconociéramos que el poder está allá afuera y que lo tenemos que tomar de allá afuera para incorporarlo a nosotros. No, nosotros tenemos poder porque somos chispas divinas y porque somos un fragmento de Dios y de la divinidad. No, pero somos parte de este todo. de este todo. Así es, pero si nos ponemos a observar y analizar esos hombres y mujeres poderosos de éxito, si tú te das cuenta, nosotros decimos, bueno, pues, pero no es que se hayan hecho de la noche a la mañana. Son personas que seguramente tuvieron que pulir su entendimiento, tuvieron que reconocer esa parte oscura, que no es fácil. Tuvieron que decir, bueno, o sea, crecí con esta limitación, crecí con este sistema de creencias, crecí con estas heridas, que es muy común, pues decir, bueno, tuve esta herida del abandono o tuve esta herida del rechazo en mi infancia. Crecí con estas heridas y que tuvieron que trabajarlas. ¿Para qué? Pues para hacerse unas personas fortalecidas. Sí, por supuesto. Para reconocer ese poder interno y trabajarlo. Y dentro de eso, pues está esta parte de la suficiencia. Es muy importante, como tú decías, si es ese efecto de cómo le hablamos al agua, si de esa forma nos habláramos, esta parte, no de mirarte todas las mañanas al espejo y decir, sí, eres suficiente, sí sirve, pero ¿qué pasa? Son 5 o 10 minutos, ¿y qué pasa con las 24 horas restantes? ¿Cómo te hablas cuál es tu diálogo interno ante cada situación en tu vida? Y fíjate que ese es un gran problema que tenemos, que realmente a lo mejor decimos, ay, qué bien me veo el día de hoy salgo con toda la actitud, una actitud positiva, una actitud de poder, esa actitud de ganador, y sin embargo existe algo o hay actividades en las que nos desarrollamos que de repente se presenta una situación que no teníamos contemplada, ¿no? Y entonces, en ese momento, ¿no? Sí, claro. Y se ve en nuestra corporalidad, ¿no? Claro. Cómo nos paramos, cómo estamos o cómo nos presentamos ante las situaciones. ¿Qué es lo que realmente hacemos ante una situación adversa? O a lo mejor no ante una situación adversa. Fíjate que luego hay ejemplos que les dicen, oye, felicidades por esto. Y te dicen, ay, no, ¿cómo crees? Y nosotros cuando decimos, no, ¿cómo crees? Nos estamos limitando al decir, claro, lo hice bien. Claro, ¿no? Gracias por reconocerme. Por supuesto. Pero esa parte del reconocimiento externo solamente es un reflejo del trabajo y de la chamba que se hizo antes en reconocernos a nosotros mismos. Porque es muy cierto que dicen, es muy cierto, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. La única relación que tenemos es con nosotros mismos. Todo de aquí para afuera son espejos. Claro. Entonces, es observar. Sí, y no estamos acostumbrados a ello. Y a veces queremos las cosas de inmediato, ¿no? Queremos que las cosas se nos den. A lo mejor tengo este proyecto y ya hice mi planeación y yo quiero que salga tal cual lo planteé. Pero si existen agentes externos,
eso ya me está, a lo mejor esas huellas que estamos platicando, esa huella del reconocimiento de, oh, no me está saliendo como yo lo planteé, como yo lo planeé. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya existe esa limitación y decir, ay, creo que no voy a poder. Y el miedo, ¿no? Que el miedo yo creo que es la limitación más grande del ser humano. Existe, por ejemplo, estaba viendo recientemente de cómo es que vibran las emociones, ¿no? ¿Cuál es? Y es un estudio, porque ahorita está, como te digo, está muy de moda el New Age de las vibraciones, pero desafortunadamente la mayoría de las personas no reconocemos, no sabemos o no nos damos a la tarea de estudiar pues la base científica, Claro. ¿no? Y por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la culpa, son emociones y son emociones que son de muy baja vibración. Por supuesto. Entonces, si nosotros internamente, en este diálogo interno, sentimos culpa y esa culpa nos bloquea a conectar con el merecimiento, así seamos unas mujeres con un título profesional de 10, con reconocimientos, muy capaces, muy suficientes, con un currículum muy extenso, pero si no trabajamos esa herida o esa creencia limitante, desafortunadamente no te ha pasado, porque a mí me pasaba mucho hace tiempo, ¿no? De que tú veías y trabajabas, ¿no? Porque yo recuerdo que pues trabajabas, te matabas trabajando, las licitaciones, subías proyectos, lo que sea, y pasaba de que llegaba un hombre o mujer y caray, pues su ingreso era el triple que el tuyo, y tú decías, no, o sea, y entonces te venía a ti ese coraje, ¿no? Porque sí, si era coraje de cierta manera, pues hasta un poco de envidia, hay que reconocerlo, pero definitivamente esa persona estaba parada en su justo valor. Claro, Se reconocía valiosa. por supuesto. Y es cuando tenemos que aprender que nosotros tenemos que mirar en nuestro interior, reconocernos, que no importa el reconocimiento de los de afuera, sino el reconocimiento que nosotros nos estamos dando, ese valor que nosotros nos estamos dando. ¿Qué tan cierto es que cuando nos empezamos a ver y nos empezamos a observar sin esa crítica, sin ese rechazo, sin esa culpabilidad, sin ese miedo? Sí, es un trabajo complicado y claro que a todos nos ha sucedido porque todos crecemos con muchas huellas, ¿no? Hablemos de las 5 huellas: traición, abandono, rechazo, injusticia y humillación, ¿no? Y hay autores que los dividen en muchos más, pero normalmente esas son las que se trabajan y cuando nos empezamos a observar y cuando empezamos no a rascar el pasado, sino a transformar nuestro presente, porque también el pensar en un futuro es complicado, porque el futuro es incierto. El futuro se presenta cuando, valga la redundancia, el regalo del presente nos llega, pero es que no sabemos vivir en el aquí y en el ahora. Y a veces cuando ya nos estamos viendo nosotros, dejamos de criticar al de enfrente, dejamos de juzgar, dejamos de escuchar los chismes y entonces empezamos a vibrar de manera distinta. Yo creo que es hacernos cargo de nosotros mismos, ¿sabes? Cuando dejamos de mirar afuera y empezamos porque lo fácil es mirar hacia afuera. Claro. Porque el mirar hacia afuera es evadirnos a nosotros mismos. Por supuesto. Es evadir este trabajo que elegimos con nosotros mismos. Y definitivamente las personas que han transformado una realidad más abundante, más próspera, más afable, son personas que han trabajado y que no han perdido su tiempo, su energía
en mesas que no llevan a nada, en cada fin de semana, en situaciones tóxicas, destructivas, sino personas que se han disciplinado en trabajar, en hacer este trabajo interno y también en pulirse, en estudiar, en educarse. Porque no es solo un tema energético o un tema emocional. Yo creo que somos la suma de cada uno de los eslabones que vamos trabajando y disciplinándonos día a día. Sí, y cuánta verdad hay, por ejemplo, en esa gráfica, ¿no? Que se utiliza mucho en programación neurolingüística, en donde hacemos una gráfica y ponemos diferentes valores, por ejemplo, salud, la familia, el trabajo, la diversión, situaciones que cotidianamente trabajamos. Y entonces hacemos y le damos valores o porcentajes. ¿Qué tanto trabajo hago en el ejercicio? ¿Qué tanto trabajo hago o qué tanto tiempo le dedico al ejercicio? ¿Qué tanto tiempo le dedico a mi trabajo? ¿Qué tanto tiempo le dedico a mi familia? Y entonces se hacen una serie de picos y nos damos cuenta que muchas veces no estamos en ese equilibrio. Y hay que ser también, y hay que buscar ese equilibrio entre todas las cuestiones y todas las posiciones y situaciones de nuestra vida, porque vivimos en un mundo tridimensional donde a final de cuentas tenemos que cubrir diferentes aspectos, y no nada más porque vivimos en un sistema tridimensional, sino porque estamos nosotros en esa parte de la búsqueda, ¿no? Sí, así es, estamos en esa parte de la búsqueda y al final de cuentas nosotros, al final de cuentas estamos, mira, a veces dicen es que no todo lo tenemos resuelto y nunca vamos a tener todo resuelto, porque desde que nacemos hasta que morimos somos un proceso. Y nos tocaron ahorita las campanitas, sí, de la felicidad. De la felicidad. Y siempre estamos en un proceso. Somos un proceso continuo porque elegimos bajar este plano de existencia para aprender, para vivir este proceso, y somos un proceso continuo porque hay muchas veces en que nosotros decimos, oye, es que siento que doy 2 pasos para enfrente, siento que avanzo un paso y doy 2 pasos para atrás, ¿no? Y somos muy duros con nosotros mismos, y es esa parte de que yo escuché que a una psicóloga, no recuerdo el nombre, pero decían, ¿tú cómo defines el autoestima? Y ella contestó muy acertadamente y me gustó mucho. El autoestima es la forma en cómo nos hablamos día a día a cada situación de nuestra vida. Sí. Si algo no salió de la forma en como nosotros hubiéramos querido, si un negocio no se dio, si un proyecto no fue recibido, si un puesto no fuimos aceptados, ¿cómo nos hablamos en ese momento? Es observarnos, ser ese observador consciente día a día de qué forma nos estamos hablando, porque es ahí en donde nosotros estamos fortaleciendo nuestra autoestima. Y el autoestima es ese amor propio y es ese valor que estamos enriqueciendo día a día, porque en la forma en que nosotros trabajemos nuestro valor interno y nuestro valor, es la forma en cómo se nos van a presentar las oportunidades con respecto al dinero. Porque, seamos honestos, ¿tú comprarías algo o un servicio o un producto, contratarías a una persona que sabes que no es capaz, o que esto que estás comprando, que estás pagando 1,000 pesos, no representa el valor, el intercambio del valor que tú estás dando? Pero también yo creo que ahí hay muchos factores, y el valor se lo damos nosotros, ¿no? Porque a veces
Y a eso iba, ¿no? A veces ponemos un negocio o tenemos un negocio y decimos, por poner un ejemplo, hago playeras o bordo playeras, ¿no? Y de repente digo, bueno, esta para mí, porque es mi trabajo, cuesta 1,000 pesos. Y entonces esos 1,000 pesos yo lo ofrezco y me dicen, es que es muy caro. Y entonces no me siento lo suficiente y digo, wow, a lo mejor sí porque ya 3 personas me dijeron que es caro, pero realmente para mí vale 1,000 pesos. Y entonces empiezo a abaratarme y entonces empiezo a decir, ¿será suficiente o sí le tengo que bajar? Y es esa parte donde nosotros normalmente caemos, ¿sabes? O sea, esa inseguridad que tenemos con lo que nosotros estamos representando. Y era lo que tú platicabas, ese valor que nosotros nos estamos dando. Sí, y mira, hablando desde términos de física cuántica, es este campo electromagnético, porque nosotros no somos... Dentro de nuestras células hay protones, neutrones, electrones. Claro. Y dentro de esos protones, neutrones, electrones, hay unas tiras energéticas que se llaman gluons. No tiene menos 30 años que descubrieron los gluons. Entonces esos gluons, lo que pasa es que esos gluons se alimentan de aquellas emociones y pensamientos que nosotros tenemos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y esos gluons lo que hace es que nos dice, mira, ¿sabes qué? Estoy aquí, pero aquí ya está el brazo y de aquí ya no paso y me quedo para adentro. No, esos gluons crean un campo electromagnético. ¿Y qué pasa? Nuestro campo electromagnético lo que va a hacer es que va a conectar con aquello de la misma vibración. Entonces, tú conoces personas, y ahora aquí va esta parte que yo digo, este observador consciente. Cuando yo estoy ofertando una playera 1,000 pesos y me dicen 3 personas que no valen 1,000 pesos, ¿Con qué estoy conectando? Claro. ¿En dónde está mi valor? Porque definitivamente yo conozco a diseñadores, a productores que sin problemas les pagan una playera más de 1,000 pesos. Por supuesto. O sea, es esa parte de decir, bueno, es que la calidad del material, la calidad del diseño, sí valen esos 1,000 pesos. Pero ¿con qué tú estás conectando? Tu campo electromagnético, ¿con qué está conectando? Exactamente, y entonces, ¿cómo estamos conectando o con qué generalidad estamos conectando para poder atraer a esos otros campos electromagnéticos que no nos permiten que valga 1,000 pesos? ¿No? Y entonces es observar, ¿para qué? Pues para ponernos a trabajar y transformar esa realidad. Entonces hacemos ese cambio de pensamiento. Y mientras hacemos ese análisis, amigos, y ese cambio de pensamiento, los invitamos a este corte y regresamos. Muchísimas gracias. En un momento continuamos con Actitud. Actitud. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con Actitud. Actitud. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Les mandamos un saludo a todos los que nos están sintonizando y también, por supuesto, muchísimas gracias a Arco TV
y a nuestro productor Lalo, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos. Y continuamos con el tema de los campos. ¿Nos sigues contando, por favor? Pues mira, es esa parte como cuando nosotros no somos ese observador consciente y solo, como yo te decía anteriormente, lo demás de aquí para afuera son espejos. Claro. Y entonces, si tú te encuentras a 3 personas que no le dan el valor a tu trabajo, a tu proyecto, al producto que estás ofertando, al servicio que estás dando, entonces es esta parte de este observador consciente que dices, bueno, mis gluons, ¿con qué están conectando? Mi campo electromagnético, ¿con qué está conectando? Y esta parte de los gluons se crea con este sistema de pensamientos, y que a la vez estos pensamientos crean una emoción y se somatiza en nuestros órganos, en nuestras células, y así se va hasta lo más profundo, que son nuestros gluons, que son estas tiras de energía y de vibración. Entonces, todo está desde esta parte que yo te decía, de este diálogo interno y de este trabajo que se hace continuamente. ¿Y cómo podemos, o qué tips nos puedes ir dando para que nos vayamos quedando con tareita? Si nos permites volverte a invitar, nos vemos en 15 días, en 8 días, tenemos actitud con Rose Revueltas y Sveiri. Entonces, ¿cómo podríamos ir aterrizando? Pues hablando de este tema de cómo monetizar nuestra pasión, nuestro talento, primero que todo es orden. Es darle orden, porque el orden en nuestra vida siempre nos va a llevar a un equilibrio. Es dar orden a nuestra vida. ¿Y qué es con el orden? ¿A qué voy con el orden? El orden es, número 1, priorizar. Priorizar y poner el orden en nuestras prioridades. Y hacer un análisis, si nosotros tenemos una agenda diaria, decir, bueno, estos son los 15 objetivos que yo tengo en este día. ¿Cuáles de estos 15 objetivos me están llevando al equilibrio en mi vida? Y también es ese enfoque, ¿no? O sea, yo creo que ese orden se refiere también al enfoque, al tener esas metas o esa agenda y al decir, ok, es esto, pero también esto lo puedo postergar porque me puede quitar tiempo o porque me puede quitar un poquito de energía, pero si nosotros nos vamos ordenando, va a llegar el momento en que nosotros vamos a poder hacer y realizar todas las actividades que nos pongamos en el día. Sí, y ¿sabes algo? Escuché algo muy importante que me sumó mucho, que dice que parte de trabajar esta autoestima es el cumplimiento de aquellas metas que nos fijemos día a día, que terminamos nuestro día y que digamos, sí lo hice, sí me cumplí a mí. ¿Por qué? Porque es esta parte de decir, soy suficiente. Claro. Soy suficiente porque logré esto. Y estas metas, por más chicas que sean, estas metas nos van a llevar a un objetivo a mediano y largo plazo. Porque definitivamente si tú ves a aquellos hombres y mujeres de éxito con grandes empresas, créeme, no se hicieron de la noche a la mañana. Ellos se fueron puliendo y logrando sus objetivos ¿con qué? Con pequeñas metas que fueron logrando día a día. Y con eso fueron fortaleciendo su autoestima y fueron enriqueciendo su valor para presentarse como lo que ahora son. Claro. Ese es número 1, poner prioridades, orden nuestras prioridades. Número 2, pues
nuestra independencia económica, que es algo muy extenso, que podemos hablar con mucho gusto la próxima. También esta parte de que por esta situación económica tan adversa que estamos viviendo, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, trabajar esta parte de una mente que está en constante de sobreviviendo. Es una mente que si dices, bueno, es que si recibo tanto mensual, tanto es para la renta, tanto es para pagar la tarjeta, tanto es para la colegiatura, los gastos. Entonces, si una mente está en constante supervivencia, no tiene esa energía y ese poder creativo para generar nuevas ideas, para conectar con nuevos clientes, para conectar con nuevas posibilidades más afables. ¿Por qué? Porque estamos como esos ratoncitos, ¿no? Que están nada más así, dando vueltas, porque estamos en una constante supervivencia. Y una mente que está sobreviviendo es incapaz de crear. Claro. Esa es una parte, la disciplina. Ser disciplinados. Y cada una de las cosas que nosotros hagamos día a día tiene que ser algo que nos lleve a la disciplina. Y esa disciplina que con mucho gusto la próxima podemos platicar, crea algo que es neurológicamente, crea una sustancia que se llama talento neuronal. Y nosotros nos vamos creando y forjando y fortaleciendo estos talentos neuronales de acuerdo a las decisiones que vamos tomando día a día. Por supuesto. Educarnos. Edúcate. Pulir nuestro entendimiento y educarnos. No solo hablamos en un sentido científico o en un sentido académico, es educarnos en todos los planos de nuestra existencia, pulir nuestro entendimiento para no pelearnos con el otro, sino más bien para ser ese observador consciente y decir, ¿qué vino a mostrarme él o qué vino a mostrarme ella? ¿O qué espejo me está mostrando esta situación en mi vida? Así es. Este proyecto que no se me da, este producto que no me lo compra, este contrato, ¿qué viene a mostrarme? Ser ese observador consciente y no estarnos peleando con las circunstancias de allá afuera, porque todo lo de allá afuera son espejos. ¿Has escuchado esta parte que dice que somos el promedio de las 5 o 6 personas con las que nos juntamos? Sí, claro, porque precisamente somos esos espejos, ¿no? Estamos con las personas que nos van a dar cierto entendimiento, cierto aprendizaje, o bien que también vamos a caminar a la par para poder crecer. Siempre es importante rodearnos y elegir amigas que admiremos, ¿no? Que admiremos porque esas amigas o amigos nos van a incentivar a crecer. Entonces hay que hacer esta parte de introspección y decir, bueno, ¿quiénes son las 6 personas con las que me estoy juntando estos últimos días? ¿No? Y entonces, ¿en qué campo cuántico estoy conectando? Sí. Desde la amiga víctima, que es fácil echarle la culpa al otro, o no sé, ¿no? ¿Con qué estoy conectando? Porque con esa amiga o amigo creativo que dice, mira, estoy generando esto, estoy haciendo esto, fui al gimnasio, que tiene su vida ocupada, ¿no? En cuestiones proactivas que suman y que están enriqueciendo su vida. Entonces, eso, muy importante. Muchas veces nosotros perdemos esa confianza en la vida. Sí, y es cuando las carencias llegan a nuestras manos. Y hablando de la economía, pues realmente esa carencia que muchas veces tenemos, o sea, desde la manera de hablar, de la manera de comportarnos,
porque esa parte de la victimez, pues muchas veces nos hace tener esa falta de creatividad, porque estamos más enfocados en el pobre de mí que en poder generar y crear. Amigos, me da muchísima pena que esto se haya quedado pues a medias. No sé si tengas otro paso que rápidamente nos puedas dar como tarea o algo para que podamos cerrar nuestro programa y esperarlos dentro de 15 días en este continuará. Pues yo lo último así en estos breves segundos es que confiemos en la vida, confiemos en cada uno de los procesos por los que estamos atravesando en este momento de nuestras vidas, porque todo es perfecto, y que seamos ese observador consciente que lejos de pelearnos con la situación, con las personas, con las circunstancias, que seamos ese observador consciente y que hagamos ese trabajo y esa autorreflexión para cambiar y conectar con lo que nuestra alma anhela y con lo que sí merecemos, y que confiemos en la vida. Estamos en un proceso y desde que nacemos hasta que morimos somos un proceso de aprendizaje. Claro. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Te agradecemos Con gusto. muchísimo por haber participado en este programa. Nos despedimos sin antes agradecer nuevamente su presencia. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias y recuerden, todo en esta vida es actitud. 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 Una producción de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12.